O las preguntas sin respuesta todavía. Hay muchas preguntas sin respuesta, exactamente. Por ejemplo, ¿qué hacía una camioneta sola, diplomática y blindada, en una zona peligrosísima? Porque es una zona que todo el mundo sabe que es sumamente riesgosa. Es una zona de secuestro, es una zona de feminicidio, es una zona de asaltos, en fin, y bueno, históricamente hasta la matanza de Huitzilac con el general Serrano. No, pero estamos hablando de ahora, de ahora. No, pero es una confluencia de Morelos con el Estado de México, ya muy cerca del Distrito Federal, en donde hay toda esta delincuencia y hay muchos caminos para escaparse, ¿no? Precisamente por eso se utiliza. Pero yo repito, va un solo vehículo con un solo marino manejando. Por ahí desaparecieron otros marinos, se habló de 4 al principio, se habló de un testigo que iba junto a este grupo de 2 estadounidenses y soldados de fortuna, se dice, o jubilados, como te dijo Dolly Esteves en la mañana, o jubilados que trabajan para la Iniciativa Mérida, ¿no? Contratados para enseñarles a tirar, a disparar a los mexicanos, pero en fin. Aunque son reconocidos como miembros del gobierno estadounidense porque la embajada los reconoce como parte de su personal. Sí, lo dice en su boletín. En su boletín. Entonces, ¿qué hacía esta camioneta sola? O iba otra y no sabemos de ella, o primero fueron atacados por civiles y al final intervino la Policía Federal. Sí, que es un poco lo que dice el reportaje de Proceso. Y los testimonios que recoge Reforma también, que hablan de camionetas, pero no hablan de policías que iban en ellas, iban de gente armada. Una camioneta conducida por una mujer. Todo eso no está esclarecido. Y yo, la gran pregunta es si nos lo va a informar México o lo vamos a saber desde Washington. En tanto lo sepamos, eso sería bueno. No, de un lado primero hay que de la saberlo, frontera, ¿no? Sí, primero hay que saberlo. Claro, Ricardo, bueno, ese es un tema, porque desde luego que aquí hay muchas preguntas respecto a qué hacían estos miembros del personal del gobierno de los Estados Unidos. Se ha dicho por parte de la embajada en México que se dirigían en un vehículo de la misión diplomática hacia una instalación de entrenamiento cuando fueron emboscados por un grupo de individuos que después el gobierno identificó como miembros de la Policía Federal. Pero bueno, quedan las grandes preguntas de cuál era la misión de estos personajes aquí en México, por un lado, y quedan las grandes preguntas de exactamente si dispararon la Policía Federal, si fue una confusión o si fue un acto relacionado con algún cártel del crimen, en fin. Las preguntas ahí siguen abiertas. Sí, Carmen, incluso hay versiones que, bueno, van saliendo conforme pasan las horas y que están confundiendo más y obviamente obligan al Ministerio Público a abrir nuevas líneas de indagación. En este caso, una versión que paralela a la oficial es que grupos de civiles, presuntamente de los Caballeros Templarios o este grupo que se desprendió de la familia michoacana, habrían disparado contra el vehículo oficial, pero lo extraño es que después la agresión pues fue respondida por la Policía Federal, pero en contra del vehículo, el vehículo donde viajaban los diplomáticos, los funcionarios de la embajada. Ahora, lo cierto es que hasta hoy, digamos, no sabemos qué hacían los policías federales, si protegían a algún grupo de narcos, de qué cártel, pero tampoco sabemos hasta ahora cuál era la misión de fondo que llevaban los funcionarios de la embajada. Aparentemente gente de la DEA que estaba investigando a Beltrán Leiva, y otra versión, esta no oficial, de que estaban buscando a gente del Chapo Guzmán en Morelos. Fíjate, por lo pronto 3 versiones que están circulando: los Caballeros Templarios, el Chapo, o bien la que cita Carrasco en Proceso, donde habla de El H, Beltrán Leiva. En realidad no queda claro exactamente, porque no se especifica por parte de las propias autoridades exactamente cuál era el motivo de este traslado. Dice la embajada que se dirigían en un vehículo de la misión diplomática hacia una instalación de entrenamiento cuando fueron emboscados por un grupo de individuos, que el vehículo intentó escapar, que fue perseguido, que sufrió daños considerables. Los pasajeros solicitaron la ayuda de las Fuerzas Armadas de México, dice el gobierno de Estados Unidos, las cuales respondieron. Se trasladó del lugar a los 2 pasajeros estadounidenses heridos, se les atendió médicamente y su condición es estable. El capitán de la Marine de
la Marina Armada de México no sufrió lesiones serias, se sabe que iba manejando, que sufrió lesiones no serias. El gobierno reconoció, dice el gobierno de Estados Unidos, que son miembros de la Policía Federal los que estuvieron involucrados y que dispararon contra el vehículo de la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha iniciado investigación y detenido a miembros de la Policía Federal involucrados, que se están ya pues en estos, ya tienen un arraigo de 40 días. La información que se tiene es que un juez otorgó un arraigo de 40 días a los 12 policías federales que fueron remitidos al Ministerio Público por la agresión que sufrieron estos dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y un marino mexicano en el estado de Morelos. Así que bueno, por lo pronto les han dado este arraigo de 40 días. Ya tienen abogados los policías, ya se está gestionando un amparo, ya hay versiones que hablan de que ellos estaban en una tarea, una misión, y que ese vehículo no se detuvo a su solicitud. En fin, empiezan a defenderse a partir de que el vehículo oficial con placas diplomáticas no se habría detenido. Es lo que hasta este momento se sabe de su defensa a partir de este intento de amparo. Siguiendo con las preguntas, Carmen, me parece importante. Bueno, ya los abogados, entre ellos Ricardo Monterroso Cisneros, le dijo a una agencia internacional que esto no fue, por supuesto, una emboscada, sino que ellos estaban cumpliendo su deber. Y como el otro no se paró, pues lo atacaron. Eso dicen. Pero contradice la versión de que venían perseguidos ya y que se le atravesó una X-Trail al vehículo diplomático y ahí se estrelló y ahí empezó la persecución. Esa es versión de los vecinos que está publicada en Reforma. Otra pregunta interesante es que el marino dicen, incluso lo dicen oficialmente, que pidió ayuda a la Armada y que tardaron más de media hora en llegar. ¿Qué pasó en esa media hora? O sea, llegaron cuando concluyó la agresión, sí, es parte de los boletines. O sea, ¿cuánto duró la agresión? Porque si tardaron media hora en llegar, imagínate la blindada con las llantas ponchadas, perforada por decenas de impactos, con los individuos adentro, los dos estadounidenses y el mexicano. Bueno, el blindaje debe ser espléndido porque quedaron prácticamente ilesos. Muy bueno, porque no les pasó gran cosa. Entonces, en otro vehículo simplemente mueren, ¿no? Pero aquí vamos a esto. Se habla de que no hubo protocolos del uso de la fuerza. Los protocolos famosos que se inauguraron en el 5º año de gobierno de Felipe Calderón. O sea, todo el tiempo de la guerra no hubo protocolos del uso de la fuerza. Bueno, aquí tampoco se emplearon, a pesar de que ya están decretados, ¿no? Entonces, ese es el otro asunto. ¿A qué está expuesto cualquier ciudadano que cruce por un retén real o ficticio? O sea, quiero decir, oficial o de la delincuencia, o combinados, porque los hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso. O sea, no hay seguridad ni siquiera para un auto con placas diplomáticas, ¿sí? Que aparentemente va solo, o por lo menos no se dice. Ya sabremos si iban otros vehículos custodiándolo, ¿no? Déjenme regresar después de la pausa. Sí, bueno, fue un par de reportajes muy fuertes. Muy fuertes, exactamente. Muy bien informados. Exactamente. Bueno, regresamos en esta conversación con Ricardo Ravelo, con José Reveles, colegas periodistas, analizando y revisando las informaciones sobre esta emboscada en contra de este vehículo con placas diplomáticas, que ese es uno de los grandes temas. La Policía Federal, si fue la que disparó a estos 12 individuos que ahora están arraigados, u otros, o ellos y otros, o quien haya disparado, y por los motivos que haya disparado, cuesta mucho trabajo imaginar una escena así, siendo tan visibles las placas diplomáticas. Para cualquiera, y más para gente que está en esas tareas policíacas, ¿no les parece? Sí, no, y además resulta claro que al no haber identificado claramente, lo cual resulta casi increíble o imposible, las placas diplomáticas, pues es claro que quisieron eliminar al personal de la embajada, agentes de la DEA que estaban haciendo investigación y que pues no sabemos hasta ahora probables agentes de la DEA, porque tampoco está aclarado si son o no. A qué células del narcotráfico estaban investigando en una zona pues conflictiva, con historia de secuestros, historias de asentamiento de cárteles.
Ciertamente fue en Morelos donde en un operativo de la Marina terminó ultimado Beltrán Leiva. Arturo Beltrán 16 Leiva. de diciembre de 2009. Exactamente. Pero, Carmen, lo que hay es antecedentes de la presencia de agentes estadounidenses en varias acciones en México. O sea, yo reporto en una lista cuando cayó un avión con cocaína en Texcoco, en Yucatán. Ahí estaban los agentes, los tuvieron que hacer a un lado y estaban armados. Cuando hicieron patrullajes en zona zapatista de Chiapas y fueron denunciados antes del 2000, cuando le aplicaron el detector de mentiras a los comandantes de la Policía Federal que fueron defenestrados por García Luna en mayo de 2007, y eso fue aquí en el Hotel Marquis. O sea, en el penthouse del Hotel Marquis eran estadounidenses los que aplicaban el polígrafo. Aquí unas Sí, cuadras. estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que tú mencionas de Arturo Beltrán, pero estamos hablando también del Teo, en La Paz. Sí. Y estamos hablando del intento de captura del Chapo también en La Paz. Es decir, la Marina fue privilegiada por Estados Unidos a partir de que se dijo que había una desconfianza en el ejército. Acuérdate que en Wikileaks salió en las cartas de la embajada que el ejército mexicano tenía aversión al riesgo. Y entonces, sí, los mensajes del embajador Carlos Pascual de aquel entonces eran muy claridosos respecto a su opinión del ejército y de la Marina. Y entonces en reportes al Departamento de Estado a través de los cables que ahora son de Wikileaks.